esta oportunidad vamos a revisar toda la parte fisiológica en relación al metabolismo y a la nutrición. Vamos a definir el metabolismo como el conjunto de todas las reacciones químicas que suceden en el organismo desde la ingesta de los alimentos hasta su eliminación completa en forma de otras sustancias, ¿no? El metabolismo va a incluir dos grandes vías o rutas metabólicas, que son las rutas de anabolismo o de síntesis, es decir, estas rutas van a incluir la asociación de pequeñas sustancias para convertirlas en grandes sustancias. Y el catabolismo es exactamente lo contrario, que viene a ser la degradación o la descomposición de las grandes moléculas para convertirlas en pequeñas moléculas. Y esto sucede en cada una de las diferentes moléculas, como vamos a ver. El objetivo principal del metabolismo es producir energía. Entonces, esto va a incluir, como les decía, estas dos vías, ¿no? Las sustancias complejas o grandes van a ser degradadas a través del catabolismo y en esta degradación se va a liberar energía para convertirla en sustancias simples. Y lo contrario, las sustancias simples, para poder convertirse en grandes sustancias, van a consumir energía. Las moléculas que van a entrar dentro del metabolismo son estos tres grandes grupos: las proteínas, los polisacáridos o carbohidratos y los lípidos. Todas estas son macronutrientes, ¿no? Tanto proteínas, polisacáridos y lípidos son moléculas grandes. Por lo tanto, todas estas moléculas, para poder convertirse en moléculas más pequeñas, van a usar la vía anabólica o catabólica. Catabólica, ¿no? La vía catabólica. Entonces, las proteínas van a convertirse en aminoácidos. Los polisacáridos van a convertirse en monosacáridos y los lípidos van a convertirse en ácidos grasos y glicerina. A su vez, estas tres moléculas más pequeñas, por otras vías también catabólicas, los monosacáridos se van a convertir en ácido pirúvico, los aminoácidos van a tener restos cetoácidos y los ácidos grasos y glicerina van a terminar en acetilcoenzima A. A su vez, el ácido pirúvico, que va a derivar tanto de los carbohidratos como de las proteínas, se va a convertir en acetilcoenzima A por otra vía catabólica. Y en general, las tres vías van a terminar en acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A es una molécula pequeña que va a ingresar al ciclo de Krebs para producir energía, ¿no? Y finalmente, la producción de energía, los residuos de todas las moléculas es agua y CO2. Los carbohidratos, que es uno de los principales macronutrientes, se van a clasificar en simples y complejos. Dentro de los simples tenemos a los monosacáridos, que tienen una sola molécula, ¿no? Que es la unidad básica de los carbohidratos. Los monosacáridos, para recordar, tienen 6 carbonos: la glucosa, la fructosa y la galactosa. Los disacáridos viene a ser la unión de dos monosacáridos. Tenemos a la celobiosa, que está constituida por 2 unidades de glucosa, unidos por el enlace beta 1,4. Esta celobiosa se encuentra principalmente en las fibras, no es digerido por el ser humano. Luego tenemos la sacarosa, que es la asociación de la fructosa más glucosa. La sacarosa es el azúcar de mesa, que es el disacárido más abundante. La lactosa, que viene a ser la galactosa más glucosa, y la maltosa, que es la unión de 2 unidades de glucosa, pero con enlaces alfa 1,4. Luego tenemos a los oligosacáridos, que es la asociación de menos de 20 monosacáridos, ¿no? De más de 2 y menos de 20. Luego tenemos a los carbohidratos complejos, ¿no? Que son los polisacáridos, donde tienen la unión de más de 20 monosacáridos simples.
Y estos están clasificados de acuerdo a su función. Función de reserva, como el almidón, el glucógeno y los dextranos, y la función estructural, como la celulosa y los silanos, que solamente se encuentra en los vegetales. Las vías metabólicas de estos carbohidratos, de simples a complejos o de complejos a simples, se resumen en este cuadro. El carbohidrato más importante dentro del metabolismo es la glucosa, ¿no? Que es el principal monosacárido. Entonces, la glucosa, una vez que llega al hígado, tiene que ser almacenada. Para ser almacenada, tiene que ser en forma de glucógeno, que es un polisacárido, el polisacárido más importante de reserva. Entonces, la glucosa, como es una molécula pequeña, para convertirse en glucógeno necesita utilizar una vía anabólica o de síntesis, ¿no? De molécula pequeña a molécula grande. Esta vía anabólica o de síntesis se llama glucogenogénesis, es decir, la formación de glucógeno nuevo. Cuando el glucógeno está almacenado, ya sea en el hígado o en el músculo, necesita liberar glucosa en condiciones de ayuno. Entonces va a degradarse y nuevamente se va a convertir en glucosa. Esta vía es una vía catabólica, ¿no? Porque el glucógeno es grande y la glucosa es pequeña. Esta vía catabólica recibe el nombre de glucogenólisis, ¿no? Entonces, esas son las dos vías metabólicas de transformación entre glucosa y glucógeno. Luego, la glucosa también tiene otra vía alterna, ¿no? Que se convierte en una pentosa. La pentosa tiene 5 carbonos y la glucosa tiene 6 carbonos. La vía de las pentosas es una vía especial que solamente se utiliza para la formación de ácidos nucleicos. El ácido ribonucleico, el ARN, y el ácido desoxirribonucleico, el ADN, utilizan como fuente principal a las pentosas. La glucosa, a su vez, ¿no? Esto es su almacenamiento, pero la glucosa también es necesaria para producir energía. Entonces, para producir energía necesita convertirse en una molécula más pequeña. Entonces, a través de una vía catabólica, la glucosa se va a convertir en piruvato. El piruvato tiene 3 carbonos. Entonces, para convertirse de la glucosa en piruvato, utiliza la vía catabólica llamada glucólisis, que es la destrucción de la glucosa para convertirla en piruvato. Y el piruvato, a su vez, puede volverse a convertir en glucosa. Esta vía es una vía anabólica que recibe el nombre de gluconeogénesis, ¿no? Formación de glucosa nueva. El piruvato puede derivar de la vía de la glucólisis, pero también puede derivar de algunos aminoácidos, principalmente la arginina. Entonces, en las situaciones de ayuno en las cuales no hay glucosa en el organismo ni glucógeno, entonces el organismo, para producir glucosa, va a tomar mano de los aminoácidos. Eso es lo que sucede en los periodos largos de ayuno o en las etapas de desnutrición, ¿no? Entonces, si no hay consumo de glucosa, entonces va a utilizar los aminoácidos para formar glucosa nueva. Luego el piruvato tiene otras vías de degradación. El piruvato en condiciones anaerobias, por ejemplo, cuando existe sepsis, infecciones, hipoxia en general, puede convertirse en lactato. Y el lactato luego se convierte nuevamente en piruvato. Este se llama el ciclo de Cori. Esta vía metabólica solo se da en condiciones patológicas. En condiciones fisiológicas, el piruvato, para poder ingresar al ciclo de Krebs, se convierte en acetilcoenzima A, y de esta manera el acetilcoenzima A hemos visto que es una ruta común a los carbohidratos, a las proteínas y a los ácidos grasos, a los lípidos. Entonces va a ingresar al ciclo de Krebs, llamado también ciclo del ácido cítrico, para producir energía, ¿no? Y finalmente va a liberar CO2, agua y energía en forma de ATP.
¿En qué órganos se da principalmente el metabolismo? Los principales órganos donde se produce el metabolismo por excelencia es el hígado. También se da a nivel muscular, a nivel cerebral, en el músculo cardíaco, en el tejido adiposo y en los intestinos. Cada órgano tiene diferentes funciones y todos obviamente están interrelacionados a través de la circulación sanguínea. El cerebro es el principal órgano consumidor de glucosa. Más o menos, ¿no? El 60% del consumo de glucosa de una persona en reposo está dada por el cerebro. Más o menos consume 120 gramos de glucosa al día, ¿no? Entonces es el combustible preferido y exclusivo para el cerebro. Por eso todas las personas que tienen hipoglicemia inmediatamente comienzan con síntomas neurológicos. El músculo no solamente va a utilizar glucosa, también va a utilizar ácidos grasos, glucosa y cuerpos cetónicos. El músculo es el principal órgano donde se almacena el glucógeno. El 75% del glucógeno se almacena en el músculo. También en el músculo se puede producir el ciclo de Cori, ¿no? Donde se produce lactato. Igualmente en el músculo puede producirse la gluconeogénesis por la alanina y es una buena reserva de proteínas en las situaciones de inanición. El corazón solamente trabaja en condiciones aeróbicas, ¿no? Y esto va a variar de acuerdo a la intensidad del ejercicio que uno va a hacer. El corazón no va a tener reservas energéticas porque en el corazón no hay tejido graso. Los principales combustibles para el corazón son los ácidos grasos, glucosa, lactato y cuerpos cetónicos. El tejido adiposo es el principal órgano donde se va a realizar la reserva energética. Más o menos una persona puede almacenar energía aproximadamente para 2 meses, ¿no? Consumir la mínima cantidad de nutrientes y puede sobrevivir este tiempo si tiene una buena cantidad de tejido adiposo. La principal sustancia que almacena energía es mediante los triglicéridos, ¿no? Los triglicéridos son los que van a almacenar energía dentro del tejido adiposo. Estos triglicéridos van a ser controlados por una enzima llamada lipasa, que es sensible a las hormonas, lipoproteína lipasa. Y además el tejido adiposo va a controlar el propio tejido adiposo a través de la leptina. ¿Cómo así? La leptina es una hormona producida en el tejido adiposo que inhibe el apetito. Entonces, si hay abundante cantidad de tejido adiposo, se va a producir también abundante cantidad de leptina y por lo tanto va a inhibir el apetito en el centro del apetito que se encuentra en el hipotálamo. En los pacientes que tienen obesidad o los pacientes que tienen diabetes, la cantidad de leptina está disminuida. Entonces, por eso que esas personas consumen más a pesar de la obesidad que tienen, ¿no? La leptina es un mecanismo de compensación, pero cuando ya hay una patología, eso está bloqueado. Y el hígado, que es el órgano más importante en el metabolismo, es el que va a sintetizar combustibles para todos los órganos, va a sintetizar ácidos grasos, va a sintetizar glucosa a través de 2 vías, a través de la glucogenólisis, o sea, la destrucción de glucógeno, o la formación de glucosa nueva a través de la gluconeogénesis. También va a sintetizar cuerpos cetónicos, va a regular el transporte de los lípidos y tiene la función de glucoestato, es decir, que va a almacenar glucógeno. Y a través de la sangre se van a transportar todas estas sustancias, ¿no? La glucosa, el glucógeno, etc. En el metabolismo de los carbohidratos, básicamente de la glucosa, que es el principal carbohidrato en nuestro organismo, van a intervenir entonces las 2 principales hormonas, que son la insulina y el glucagón, ¿no? La insulina, que es hipoglicemiante, es decir, cuando se va a liberar solamente cuando existan concentraciones elevadas de glucosa, se libera insulina para que ésta disminuya las concentraciones de glucosa e introduzca la glucosa dentro de los órganos. Y el glucagón, que se va a liberar en condiciones de hipoglicemia, es decir, en condiciones de ayuno.
Entonces, permanentemente se libera insulina o glucagón para ir regulando y manteniendo los niveles de glucosa normales en la sangre. Aquí vamos a tener un resumen, ¿no? El hígado, donde van a interferir todas las vías, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, el tejido adiposo, principalmente ácidos grasos a través de los triglicéridos, el músculo esquelético, glucosa, ácidos grasos, principalmente en menos cantidad de proteínas, el músculo cardíaco principalmente va a liberar ácidos grasos, pero va a trabajar con la beta oxidación, y el cerebro principalmente va a consumir glucosa. Las principales vías metabólicas entonces son la glucólisis, ¿no? Hemos dicho que la glucólisis es una vía catabólica, es decir, va a transformar la glucosa en piruvato. Siempre hay que recordar esto, ¿no? De su nombre, gluco de glucosa y lisis de degradación. Degradación de la glucosa para convertirla en piruvato. Para que exista esta vía es muy importante la presencia de esta enzima, la hexocinasa glucosinasa. Si no hay esta enzima, entonces no se va a producir adecuadamente esta vía. La glucosa entonces, gracias a esta enzima, se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Luego, por acción de la fosfoglucosa isomerasa, esto se va a convertir en fructosa 6-fosfato, y la fructosa 6-fosfato va a ser fosforilada a través de la fosfofructosinasa para convertirla en fructosa 1,6-bifosfato. Y gracias a esta enzima aldolasa va a partir a esta molécula. Hasta esta parte de la vía, la glucosa o fructosa, incluso la 1,6-bifosfato, van a tener 6 carbonos. Gracias a la aldolasa se va a convertir en 2 moléculas de 3 carbonos, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Luego, ambas moléculas son isómeros, ¿no? Solamente tienen diferente formación estructural, pero la misma composición química. Entonces se van a convertir esta molécula, la dihidroxiacetona fosfato, en gliceraldehído 3-fosfato. Y esta molécula se va a convertir en 1,3-bifosfoglicerato, ¿no? La está fosforilando para luego ser convertida en 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfoenolpiruvato y finalmente por acción de la piruvatosinasa se va a convertir en piruvato. Entonces, el objetivo principal de la glucólisis es degradar la glucosa y convertirla en piruvato, para lo cual utiliza principalmente estas 3 enzimas: la hexocinasa glucosinasa, la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa. Esta vía tiene la función luego de convertir el piruvato en acetilcoenzima A para que ingrese al ciclo de Krebs y produzca energía. Esta es una vía catabólica. La gluconeogénesis es exactamente lo contrario a la glucólisis. Es la formación de glucosa nueva, ¿no? De ahí viene su nombre, gluconeogénesis. La gluconeogénesis entonces es una vía anabólica porque va a convertir piruvato en glucosa. Exactamente lo contrario a la anterior. El piruvato tiene 3 carbonos y la glucosa tiene 6 carbonos. El piruvato va a provenir principalmente, ¿no?, de aminoácidos. Los aminoácidos principales, el aminoácido principal es la alanina. Los únicos aminoácidos que no van a ser convertidos en piruvato son la leucina y la lisina. Además de los aminoácidos tenemos otros sustratos, tenemos al lactato y al glicerol que pueden convertirse en piruvato. Entonces el piruvato, ¿no?, en las diferentes vías metabólicas se va a convertir en glucosa. La gluconeogénesis va a estar aumentada en las etapas de ayuno y se va a producir el 90% en el hígado y el 10% en el riñón. Entonces, solamente va a ser activada cuando existen etapas prolongadas de ayuno. Más de 8 horas de ayuno se va a activar la gluconeogénesis o cuando el paciente esté en hipoglicemia, ¿no?, para producir glucosa nueva. Esta es una vía, entonces,
Anabólica, porque va de una sustancia más pequeña a una sustancia más grande. La glucogenogénesis, ¿no? Como su nombre lo dice, génesis de formación y glucógeno, es la formación de glucógeno. El glucógeno entonces es una molécula grande. Para formarse glucógeno, tiene que venir a partir de la glucosa para que termine en glucógeno. Esta es una vía de síntesis, también es una vía anabólica. Estas situaciones, esta vía se va a dar en las situaciones donde el organismo no necesita glucosa. Entonces, si no necesita glucosa, ¿qué hace la glucosa? La va a almacenar en forma de glucógeno. Entonces, ¿en qué situaciones no necesita glucosa? Cuando ha comido alimentos, ¿no? Entonces, esta vía va a estar bloqueada cuando el paciente ha comido alimentos y se va a dar principalmente en el hígado el 90% y en el músculo 10%. Igualmente existen varias enzimas, la exocinasa glucosinasa, la fosfoglucomutasa, la UDP-glucosa y la glucógeno-sintetasa. Son 4 enzimas que van a participar en la formación de glucógeno nuevo. Entonces, esta es una vía anabólica o de síntesis. Bien, en cuanto al metabolismo de los lípidos, van a haber situaciones especiales, ¿no? Los lípidos, como sabemos, son moléculas anfipáticas, es decir, que no pueden estar en contacto con el agua. Por lo tanto, para ser transportados en la sangre, necesitan estar conformados en lipoproteínas. Las lipoproteínas, entonces, son moléculas que tienen una conformación especial y cuya función principal es transportar los lípidos en la sangre. Esta es una lipoproteína. Las lipoproteínas son moléculas que tienen una superficie hidrofílica y un núcleo hidrofóbico. La superficie hidrofílica está constituido por fosfolípidos y colesterol libre, que sí puede estar en contacto con el agua. Y en la parte central tenemos al colesterol, a los ésteres de colesterol y a los triglicéridos, que son moléculas hidrofóbicas, o sea, no pueden estar en contacto con el agua. Y además tienen un tercer componente, que son las apoproteínas o apolipoproteínas, ¿no? Estas sustancias son unas sustancias que le dan una característica especial a cada lipoproteína. Vamos a ver más adelante qué tipo de apolipoproteínas tenemos. Entonces, las lipoproteínas van a derivar de dos partes, uno del intestino y otro del hígado. Las principales lipoproteínas que tenemos en el organismo son los kilomicrones, VLDL, IDL, LDL y HDL. Los kilomicrones son de origen intestinal y la función es transportar todos los lípidos de la dieta. Entonces, todo lo que ingerimos se van a absorber a través de las vellosidades intestinales e inmediatamente todos estos lípidos se van a agrupar en forma de kilomicrones para ser transportados hacia el hígado. Luego tenemos otra lipoproteína que es VLDL, lipoproteína de densidad muy baja, ¿no? Esto viene de sus siglas en inglés. Y el VLDL es de origen hepático, cuya función es transportar los lípidos endógenos, principalmente triglicéridos. Entonces, una vez que los kilomicrones van a llegar al hígado, van a salir del hígado nuevamente a la circulación a través de VLDL. Luego tenemos IDL. IDL es la lipoproteína de densidad intermedia, que va a derivar de VLDL por acción de la lipoproteína lipasa. Luego tenemos LDL, que es la lipoproteína de densidad baja, que proviene de la IDL y va a transportar el colesterol desde el hígado hacia los tejidos. Y el HDL, que es la lipoproteína de densidad alta, tiene dos orígenes, intestinal y hepático, cuya función es transportar en forma reversa el colesterol y el metabolismo del VLDL y los kilomicrones, pero a partir de los tejidos hacia el hígado, por eso se llama el transporte reverso.
Mientras unos llevan del hígado hacia los tejidos periféricos, HDL recoge ese colesterol de los tejidos periféricos hacia el hígado. Entonces, estas lipoproteínas tienen una composición lipídica diferente. Todas tienen fosfolípidos, colesterol y triglicéridos, ¿no? Los fosfolípidos están en la parte periférica y el colesterol y triglicéridos en la parte central. Los kilomicrones principalmente tienen triglicéridos. VLDL principalmente también tiene triglicéridos. Incluso existe una relación entre VLDL y triglicéridos. Triglicéridos, si multiplico por 5 me sale el valor de VLDL. LDL y HDL principalmente tienen colesterol, ¿no? La diferencia entre ambos es que LDL lleva colesterol de hígado a tejidos y HDL de tejidos a hígado. Y la diferencia entre kilomicrones y VLDL es que el kilomicrones va del intestino hacia el hígado y el VLDL va del hígado hacia los tejidos periféricos. Entonces, este transporte de los lípidos se da en 3 etapas, ¿no? El transporte de lípidos de la dieta, el transporte de lípidos endógenos y el transporte reverso del colesterol. El transporte de los lípidos de la dieta, ¿no? Comienza desde los intestinos, el intestino delgado, donde se van a formar los kilomicrones. Los kilomicrones van a llevar, ¿no?, todas estas moléculas hacia el hígado y van a depositar ahí todos los lípidos de la dieta. Ahí termina el transporte de los lípidos de la dieta. Luego viene el transporte de los lípidos endógenos. El transporte de lípidos endógenos comienza a partir del hígado. El hígado va a liberar VLDL. VLDL va a ser liberado a la circulación sanguínea y gracias a esta enzima lipoproteína lipasa se van a liberar ácidos grasos. Entonces, una vez que se liberan los ácidos grasos de VLDL, estas moléculas se van a volver más pequeñas y se van a convertir en IDL, que son las moléculas de LDL remanentes. Luego, IDL va a liberar buena cantidad de ácidos grasos libres, por lo tanto, en su composición va a quedar menos cantidad de triglicéridos y se va quedando más concentrado el colesterol. Por acción de esta misma enzima se van a seguir liberando ácidos grasos libres, por lo tanto van a liberar los triglicéridos y en las moléculas solamente va a quedar colesterol y se van a convertir en las famosas LDL. Las LDL sabemos que son moléculas pequeñas, pero tienen gran concentración de colesterol. Entonces, LDL va a viajar a los tejidos extrahepáticos, principalmente a las arterias, ¿no? A la capa íntima de las arterias, donde se van a almacenar. Ahí termina entonces el transporte de los lípidos endógenos. Y finalmente tenemos el transporte reverso del colesterol. Las moléculas de HDL que van a derivar tanto del hígado como de los intestinos van a viajar hacia los tejidos extrahepáticos donde LDL dejó el colesterol y van a recoger ese colesterol que está ubicado en las arterias y van a realizar el transporte reverso del colesterol y van a llevar nuevamente hacia el hígado. En el hígado, este colesterol va a ser metabolizado y va a ser eliminado a través de la bilis. Ahí termina el transporte reverso del colesterol. Entonces, esto lo podemos clasificar fácilmente en 2 vías, ¿no? La vía exógena y la vía endógena. La vía exógena, la dieta, kilomicrones y va a llegar al hígado. Y la vía endógena comienza con VLDL, siempre por acción de la enzima que se convierte en IDL y luego IDL se convierte en LDL para llevar colesterol a los tejidos extrahepáticos. Y el HDL es el que va a recoger el colesterol de los tejidos extrahepáticos. A nivel hepático hay unos receptores de LDL, ¿no? Que cuando este LDL regresa a nivel hepático, estos receptores van a hacer el metabolismo del colesterol LDL y lo van a degradar a través de los ácidos biliares. Existen grupos familiares
donde estos receptores de LDL están bloqueados, ¿no? Que es una enfermedad genética, la hipercolesterolemia familiar. Entonces, no existen estos receptores o están disminuidos, por lo tanto, los niveles de LDL van a estar siempre muy elevados. Este tipo de pacientes, ¿no?, dependiendo de la cantidad de receptores bloqueados, van a tener hipercolesterolemia desde tempranas edades y por lo tanto van a hacer accidentes cerebrovasculares también muy jóvenes.